Y hoy vamos a hablar de este líder espectacular. Espectacular, es una prefiguración, es una tipología de Cristo. Y vamos a hablar hoy de Moisés. Y como siempre, los miércoles estoy muy bien acompañado con mi esposita Lina Marcela Ballesteros, a quien cordial saludo, Marcelita. Hola Juan, qué alegría estar una vez más acá en Perfiles, en El Impulso, a través de Fuego 1130 AM, también en el canal de YouTube y en Facebook, saludando a todos y por supuesto no había tenido la oportunidad de desearles un 2024 a toda la audiencia de Fuego, a todo el personal administrativo y directivo de esta emisora, un cordial de verdad. Un abrazo fraterno y como les decía, deseándoles las más ricas bendiciones en Cristo Jesús a todos. Sí, bien, Marcelita, y nos acompaña en el Control Master Lorena. Y qué bueno, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Bueno, y también este contenido irá a estar en la página de Juan de Jesús Sánchez Aponte. Si bien les parece que a nosotros nos gustaría que se comunicaran y nos dejaran saber sus inquietudes sobre el programa, sobre el tema, sobre la reflexión del personaje de la cual hoy vamos a hablar, se comuniquen al 322 729 1386. Vamos a repetirlo. 322 729 1386. O a mi enlace privado. 317-618-8445. Repetimos, 317-618-8445. Y bueno, siempre dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá en esta cadena radial de gran bendición para el mundo, para la iglesia. Y desde luego, dándole gracias a Dios por la vida de los amados pastores Diego García y de la pastora Liliana Leguizamón. Como les indiqué, el personaje para hoy es Moisés. Moisés. Oye, Marcelita, ¿con qué personajes? Con dos personajes. Todos los personajes de la Biblia son maravillosos, pero ¿con qué personajes tú te identificas? De todos los personajes de la Biblia. Uy, es que es Dos. difícil, es Sí, difícil. es Digamos difícil. que a medida que uno va creciendo como en la relación con nuestro Señor, uno también pues como que va diciendo, bueno, me puedo como identificar con este, pero sin duda, digamos también por mi formación, el contexto en el que me crié, uno de ellos pues es con José. Sí, con José, digamos, como Dios lo aparta, es el elegido por parte de Dios para pues todas estas misiones que ya la hablamos acá. Entonces, y bueno, no sé, ahí es que, no sé, el otro personaje, me encanta mucho Pablo, Pedro, pero yo no sé, o sea, yo creo que me toca seguir profundizando más en las Sagradas Escrituras para la próxima poder decir, pero sin duda, obviamente, José me gusta mucho y me identifico mucho con él por mi forma, pues por el contexto en el que me crié. Sí, en esa identidad está Samuel, está Daniel, personajes muy Sí. puros realmente en su vida. En cambio, yo que fui un poquito en mi juventud inquieto, me fascina y me identifica, y yo me emociono cuando leo a Moisés. Okay. No solamente por lo que él cumplió esa misión que Dios le encomendó de recibir la ley, Sí. sino porque fue un abogado espectacular. Escribió, recibió la ley y escribió la ley, la Torá. El Pentateuco. Entonces, por mi profesión, me gusta. Y el otro es Pablo, definitivamente. Pablo para mí es el personaje que siempre me deleito con ese librito de Readerboards, gordito, Sí. ahí está toda la vida de Pablo. De tal manera que hoy vamos a hablar entonces de Moisés. Y qué bueno poder compartir con los amigos, ¿no? A mí me gusta esta sección porque me gusta la geografía, me gusta la historia, me gusta el problema social, me gusta el problema cultural. Y por eso es que voy a hacer referencia, en primer lugar, a Moisés en su aspecto geográfico. Entonces, mire, vamos a ubicarnos en Egipto.
Para esa época la capital de Egipto era Misraín, que quedaba prácticamente como hacia el inicio de la desembocadura o donde se forma el delta del río Nilo, en la parte, digamos, norte de lo que es el Mar Rojo. Y desde luego, Mar Mediterráneo. Ahí queda Egipto. Entonces, Moisés nació ahí en Egipto. Más adelante, en la parte de las características personales, Marcelita nos va a indicar otros datos bien interesantes. También Moisés, cuando cumplió sus 40 años y tuvo el problema con el egipcio que dio muerte, le tocó salir corriendo, como dicen en mi tierra, y entonces tuvo que irse hacia el norte del Golfo Mar Rojo, y luego coger y atravesar toda la península del Sinaí. ¿Cómo le parece? Eso es muy lejos. Y luego, en ese territorio del desierto de la península del Sinaí, a la parte norte de la península del Sinaí está una nación tremenda, que es Jordania. Pero llegando o pasando la península del Sinaí, se encuentra el Golfo Pérsico, en la desembocadura del río Tigris y el Éufrates. Ahí desembocan en el Golfo Pérsico. Hoy queda ahí, a ver si me acuerdo, queda Dubái, más abajito queda Emiratos Árabes, más abajito hacia el Mar Índico queda Yemen, que ahora, a propósito, hay conflicto, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué describía esto? Porque es que cuando Moisés tuvo que salir para librarse, por allá tenía un pariente en Madián y se fue para allá. Por eso es que Madián es pasando el Golfo Pérsico hacia la parte oriental. Y a ver, ahí, ¿qué ciudad queda hoy o qué nación? Queda Arabia Saudita. Entonces, esta parte geográfica. Miremos su parte social. Entonces, miremos que Moisés nació, imagínense, si bien es cierto, en una cuna hebrea, pero por lo que ahora Marcela nos dirá lo que ocurrió, por qué tuvo que la hermanita echarlo entre una canasta de chusque, como nosotros llamamos en mi tierra, y que se fuera el niño, y por qué lo recogió la hija de Faraón. Entonces, desde chiquitico, Moisés se creó nada menos y nada más que en la corte de Faraón. Tremendo, ¿no? Pero su parte social, pues si bien es cierto, pertenecía a la realeza faraónica, allá con la reina, con la hija de Faraón, bueno, con toda esa corte. De todas maneras, él en su sangre llevaba la sangre del hebreo. Es la parte social, de tal manera que sus primeros 40 años fueron chéveres. Después de los 40 años, fueron 40 años en el desierto, que también la parte social fue bastante fuerte, porque tuvo que irse a Madián. Allí encontró a un pariente, ese pariente tenía unas hijas, y si no estoy mal, la esposa que le dio Madián a Moisés era la señora, o la señorita Sétura. Bueno, esa es la parte social. Miremos un poquito la parte histórica. Imagínense. Yo creo que dos elementos fundamentales de Moisés que lo conoce toda la cultura en todo el mundo. No solamente la parte religiosa. Para los académicos y especialmente para los juristas, los abogados, Moisés, primer abogado. El primero legislador, el primero que se dedicó al estudio de las leyes, porque miren nomás la Torá, los 5 primeros libros, cómo escribía excelente Moisés. Bueno, esa es su parte, digamos, social. Vamos en la parte, estábamos en la parte histórica. Uno es un gran legislador, llamado por Dios para recibir la ley en el monte Sinaí, las 12 tablas, ¿no? Las 12 tablas, estoy confundido, pues en Roma son las 12 tablas, en el monte Sinaí son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que se me tranca ahí con el derecho.
Los 10 mandamientos. Yo creo que los oyentes dirían, ay, ¿cómo así? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Los 10 mandamientos. Las 12 tablas son los de los romanos, la Rex Publish, decían los romanos, y allí ellos hicieron también unas leyes que se llamaban las 12 tablas. Bueno, seguimos la parte cultural. Imagínate, Marcelita y amigo oyente. Los papás de Moisés se llamaba el señor Anra. Sí. Anra. Vaya ese nombre como para un nieto. Y la mamá se llamaba Jocabet. Sí. Jocabet. Ellos, imagínense, desde la descendencia o desde la época en que estuvo José, 400 años antes. ¿Cuántas generaciones pasan? Muchas. Pero lo que sí es cierto es que Moisés, o sea, Amram, su padre, y su madre Jocabed, eran de la tribu de Leví. Y como tal, ellos tenían la cultura de los hebreos. Estaban esclavizados, pero ellos tenían la cultura de los hebreos. Ellos son los padres de Moisés. Ahora, Moisés, haberse criado en una cultura tan distinta como son los egipcios, imagínense, paganos, politeístas, bueno, entregados a toda clase de inmoralidad, pero allá se crió Moisés. Sí. Y Moisés, de acuerdo a las leyes egipcias y de acuerdo a la cultura de gobierno, él debería ser el siguiente faraón. Sí. ¿Sí? Pero entonces los planes de Dios son otros, de tal manera que Moisés se crió en una cultura muy distinta a la hebrea, a pesar de que la cultura egipcia y la cultura por descendencia de Abraham, que él salió de la cultura de los caldeos o específicamente de los fenicios, entonces esas dos culturas eran muy paganas, muy idólatras. Y ahí en ese medio se crió Moisés, pero es que Dios tiene unos planes perfectos. Tenía que estar allá preparado para que conociera muy bien la cultura egipcia y luego en el desierto conociera todo lo que es vivir en un desierto y con su familia hebrea, para luego sí, ya allá en la zarza, recibir la promesa de Dios, la indicación de Dios y luego ir a liberar a su pueblo. Marcelita, ¿qué otras características más de este personaje? Es que hablar de Moisés es emocionante. Sí, la verdad que, o sea, lo bonito de este espacio de perfiles de personajes bíblicos es poder entender y ver a la persona que está allí narrada en las escrituras en su humanidad, ¿sí? Ver cómo Dios obró de manera sobrenatural y pues todo lo que narra en la Biblia con personas tan normales como usted y como yo, que que tenían sus temperamentos. Entonces, y Moisés obviamente no se escapa a esto, en el entendido de que pues ya ahorita pues más adelante vamos a hablar de su temperamento. Pero antes de poder seguir con esto y que gracias pues a Juan que nos hace como todo ese paseo así rapidísimo de esta parte geográfica, histórica, cultural también que rodeó a Moisés, es digamos también tener presente para ponerlos en contexto de que sí, como decía Juan, Moisés nace en medio de una circunstancia de esclavitud que estaba el pueblo de Israel. Como después de toda la abundancia, ese momento de ¿cómo decirlo? Como de estatus que los hebreos habían ganado gracias a José, a su excelente labor y posición que llegó a tomar allí en Egipto, pero vemos cómo el pueblo de Israel, generación tras generación, se fue olvidando, y cuando llega pues este faraón, el que está en este tiempo en el que nace Moisés, pues dice la palabra allí en Éxodo en el capítulo 1, que fue tanto lo que creció el pueblo hebreo que el faraón dijo, no, esta gente tenemos que acabar con ellos, no podemos permitir más que ellos se sigan multiplicando porque si no nos van a derrocar a nosotros, por decirlo así, estoy parafraseando. Entonces, pues, vemos acá una mujer, Jocabed, llena de la sabiduría de Dios, de la guía de Dios para hacer este cesto, porque dice allí en el capítulo 2 de Éxodo,
que Moisés era un niño de muy buen parecer, entonces, pues más que todo, más que si era o no era de buen parecer, es pues lo que dice aquí en esta versión, pero pues era un niño especial, o sea, ya venía con esa elección, ya, o sea, Dios ya estaba elegido. Era un niño parecido a Juanito cuando era chiquito. Entonces, Jocabe hace esta canasta para que metan allí al niño. ¿Por qué? Porque había un decreto por parte del faraón que todos los niños, todos los hijos hebreos, todos los hijos que nacieran de los hebreos debían ser lanzados al río Nilo. Tremendo. Entonces, pues ella construye este cesto para que, pues, rescatara al niño y, pues, que no fuese a ser, digamos, como quitada su vida. Entonces, la hermanita Miriam o María, pues, va detrás, o sea, por la ribera del río, y se da cuenta que llega al lugar donde está la hija del faraón, la princesa, pues, allí en la cultura egipcia. Recordemos que el río Nilo era uno de los lugares más preciados para los egipcios y para ellos irse a bañar allí y disfrutar de este tiempo, pues esto era como un culto prácticamente. Entonces, pues llega allí este cesto y pues la hija del faraón es la que cría a Moisés. Algo muy lindo es que Dios permite, o sea, como la hermanita se dio cuenta cuando lo toma, ella va y le dice que ella conoce una nodriza que podría, una señora que podría alimentarlo. Y era algo normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres que habían tenido sus hijos los habían lanzado al río Nilo. Entonces, pues para la princesa no era algo extraño que cualquiera mujer hebrea pudiese tener su leche materna. Entonces, pues ella pues le pareció seguramente normal y le dice pues a la niña que viene siendo la hermanita de Moisés que vaya, y ella es la que le pone el nombre de Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Entonces ahí se da como este primer contexto y entonces Moisés crece bajo el contexto, la cultura y todo esto de egipcio, pero a la vez su mamá le puede enseñar también, porque ella fue la que lo crió sus 7 primeros añitos, fue la que estuvo con él. Seguramente ella tuvo la oportunidad de hablarle del Dios de los judíos. No dice, o sea, y seguramente también su padre en algún momento, ¿cierto? La Biblia, como lo hemos dicho, no nos narra muchos detalles, pero es que, amados oyentes, hay que comprender algo y es que, es que fueron 40 años los que Moisés estuvo en Egipto, ¿sí? Entonces fueron los 7 primeros, por algo también los psicólogos dicen que a los primeros años en la vida de un ser humano son, mejor dicho, pero súper importante. Los 3, 4, 5 años son clave para un niño, para la formación de un niño. Y Dios permite que su mamá sea la que lo críe en esos 7 primeros años. Entonces, pues ya, obviamente ya ella no está ahí, pero Moisés es criado como un príncipe, criado bajo la cultura egipcia, como decía el doctor Juan, con un gran prospecto para inclusive llegar a ser faraón. Fue un hombre formado general del ejército egipcio. Fue uno de los mejores. Esto no lo dice así, pues obviamente las escrituras, pero los estudios obviamente lo dicen. Él no iba a ser formado menos porque era el hijo de la hija del faraón, de la princesa. Entonces, obviamente no iba a ser formado porque ellos respetaban su línea, sus hijos. Entonces creció bajo muchos privilegios, muchísimos, y no fue cualquier. De pronto a veces se malinterpreta que porque él dijo que era tartamudo, entonces no, o sea, que él de pronto no tuviese facilidad para hablar, no quiere decir que era una persona, ¿cómo es la palabra? Sí, se trababa para hablar. Pero eso no quiere decir que él no hubiese sido preparado, que él no hubiese sido estudioso, que él no tuviese el rango que llegó a tener allí en Egipto. Bueno, Marcela, estaba aquí atento. ¿Por qué paró? Yo estaba aquí escuchando, me estaba imaginando que estaba frente a Diana Uribe, escuchando esto. ¡Ay, Dios mío, eso es demasiado! Bueno, y vea que Marcela ha hecho unas precisiones que es la parte de la historia secular. Uh-huh. En la historia del pueblo
de Egipto, especialmente la época de Faraón cuando estaba Moisés, está narrado en todos los anales de la historia del pueblo de Egipto, y ahí está narrada lo que fue la formación académica, llamémoslo así, Sí. de Moisés. Tú dijiste algo muy importante que es interesante resaltar, es la crianza por su mamá misma, Jocabed, son los planes de Dios, ¿no? Pero el niño no era que estaba por allá en la casa de Jocabed, del señor Enran, no, estaban en palacio de Faraón. Sí. De tal manera que bien merecido Jocabed, ¿no? Vivió allí en palacio, Claro. como una nodriza, siendo la misma mamá. Los planes de Dios son perfectos. Y algo tan importante que indicó Marcela es que sí, algunos, o sea, he escuchado, si creen que Moisés era tartamudo, no, de ninguna manera. Él, y mire que tú lo dijiste muy bien, él no era esa persona que hoy llamamos un motivador o un dialéctico o esa retórica de muchas personas que Dios les da para hablar. Un orador. Realmente no lo era. Pero eso no quiere decir que él no haya sido formado para ser precisamente el sucesor de Faraón. De tal manera que él conocía muy bien la ley judía por las enseñanzas que él de niño recibió y que después él guardó en silencio, se fue formando, sino también esa formación exquisita que le daban a los príncipes herederos en el caso de seguir a Faraón. De otra parte, Moisés, vemos en él cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo formó y cómo Dios ya en el momento en que él tenía que ya salir de ahí, del gobierno cómodo, suntuoso de la corte faraónica al pleno desierto. Imagínense, él en full palacio, con todas las comodidades, para después estar durmiendo en pleno desierto, a la intemperie, como decimos en mi tierra. Y son los cambios. Entonces allá es donde llega precisamente Moisés cruzando el desierto, que son kilómetros, debe durar meses, perderse a las tierras de Madián, y allí, en este lugar, entonces él prácticamente se forma y desde luego que recibe toda la formación que debe recibir un hijo de Dios con este descendiente de Madián, que venía precisamente de las descendencias de Sem, todas las descendencias de amonitas, moabitas, madianitas, todos realmente vienen de allá, y de ahí venía las tierras de Madián. Sí, aquí quería, pues antes de seguir, recordar, no sé si lo dijiste, de pronto me fui pensando en lo que estabas diciendo, pero el por qué él salió huyendo de Egipto, pues obviamente creo que tú lo mencionaste, pero es precisamente cómo él había recibido ese linaje, o sea, él sabía de dónde él venía, por más que estaba rodeado de riquezas, de todo esto, pero él sabía cuál era su linaje, cuál era su ascendencia, cuál era el verdadero pueblo al que él pertenecía. Tal vez también enterado de por qué él resultó en casa de Egipto y no de egipcios y no, o sea, seguramente él se enteró, estoy acá obviamente, pues de por qué, sí, porque en algún momento yo creo que él se tuvo que haber hecho preguntas, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué no estoy con mi mamá? ¿Por qué no me crié con mi pueblo, sino con los egipcios? Seguramente se tuvo que haber enterado de que fue por decreto del faraón ante el cual él estaba, que mataron todos estos niños. Entonces viene ese celo, que es cuando sale y dice que él salió a dar su paseo y vio que un egipcio estaba, o sea, mató a un hebreo. Entonces él ya venía con un celo en su corazón. Él ya venía porque era su pueblo, ver eso. Y claro, se enciende su corazón y pues él en una ira. Entonces acá vemos un Moisés iracundo, que todavía no había sido moldeado
por el Señor, ¿sí? Entonces él toma, además recordemos, él era un soldado de egipcio, entonces él toma esto por la ley, y además que eso eso iba a pasar desapercibido, porque los egipcios tenían esclavizados a los hebreos, entonces matar a un hebreo más, un hebreo menos, pues, pero que fuese un egipcio, porque Moisés era un egipcio, matar a uno del pueblo egipcio, eso sí era la muerte inclusive. Entonces es por eso que a Moisés le tocó, porque eso fue, mejor dicho, ya era fulminante para Moisés. Si él no huía, pues seguramente lo iban a llevar a juicio. Oye, y qué buena reflexión, Marcela, porque, claro, si Moisés, que se presumía o se entendía que era egipcio, hubiese matado a un hebreo, no había problema. No hubiese habido porque problema. los hebreos en ese momento estaban esclavizados. Ya llevaban más de 400 años esclavizados. Entonces, no había problema en ese sentido. Pero si Moisés, cuando mató a un mismo egipcio, se lograran enterar los mismos que administraban justicia, o el mismo faraón, o un mismo esclavo pudiera delatarlo, la pena de muerte de matar otro egipcio era precisamente la muerte. Sí. Entonces, qué buena esa acotación. Y tal, lo último que quisiéramos ya para cerrar y hacer una pausa, es que a veces uno no entiende, bueno, ¿y el pueblo por qué quedó esclavizado? Pues es que, mire, cuando hablamos de José, que eso fue 400 y más años antes, cuando José gobernó a Egipto, pues era un faraón muy distinto, un faraón bueno. Que lo mencionamos cuando hicimos el estudio. Pero después de pasar 430 años, el pueblo de Israel lo esclavizaron, no solamente lo pusieron a pagar grandes impuestos que no podían pagar, sino precisamente trabajaban y trabajaban para la cuestión de elaborar o construir las pirámides. Eran unos trabajos tremendamente que muchos morían. Y por eso era que se refería a Marcela. Por decreto de Faraón, indica a las parteras, mire, señoras, cuando nazca un hebreo, échenlo al río, que se nos está creciendo aquí la población, pronto son mayoría y de pronto forman un gobierno acá, como en algún, dirían ellos, como hace 400 años lo hizo José el Hebreo. Bueno, cerramos acá porque ahorita vamos a mirar ya la parte de cómo es esa relación de Moisés con Dios, ese propósito con que Dios lo llama, cómo cumplió él la misión y también los pecados o errores que cometió Moisés y por qué no entró a tierra prometida. La palabra de Dios es muy exacta, que nos da a entender lo que son los planes de Dios. Entonces, mire, amigo oyente, vamos a analizar esa relación de Moisés con Dios, en donde extractamos mucha doctrina de enseñanza hoy para la iglesia y muchos teólogos escriben sobre estos pasajes bíblicos. Dice en Éxodo 11:24 que Moisés, por su fe, ya siendo adulto, se apartó de las comodidades de el palacio en donde estaba Faraón. ¿Y por qué se apartó? Porque Dios, ya dentro de los planes, lo tenía nada menos y nada más para ser el Salvador, llamémoslo así, para la liberación de esa tremenda esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel por más de 430 años. Ahora, Dios lo preparó allá en palacio de Faraón. Pero él cuando sale y pasa por todo el desierto de la península del Sinaí y atraviesa el mar o Golfo Pérsico y llega a la tierra de Madián, donde hoy es prácticamente Arabia Saudita, ahí estaba un pariente.
Madián. Y allí él, 40 años, es decir, otros 40 años, tiene la oportunidad para formarse como, ya no para continuar la descendencia o el gobierno de Faraón, sino miren, los planes de Dios, para ser pastor. Y fue pastor durante 40 años. Entonces miren ese cambio de los planes de Dios que tenía para Moisés, de ser príncipe para heredar el gobierno de Faraón, pasa más bien a ser pastor de ovejas con su tío en Madián. Estos son los planes de Dios. Y ahí vemos cómo Moisés estaba llamado a cumplir una misión y cómo Dios lo preparó en Egipto, en el desierto luego, y ya listo para recibir la gran promesa que Dios tenía para él, para poder salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y esto nos lo va a compartir porque aquí viene un hecho tremendo, es un hecho fantástico. Sobre esto se han hecho películas, cuadros, teatro, obras de arte, de todo lo que usted se pueda imaginar, lo que nos va a comentar Marcela, cómo fue ese encuentro de Dios con Moisés. Sí, así es. Después de todo esto, bueno, Dios saca a Moisés de toda la comodidad que vivía allí y lo lleva al desierto, pues ya lo que Juan nos comentaba, pues se conoció con Reuel, que es así como dice la palabra que se llama. Reuel, ¿sí? Reuel era el suegro de él y era pariente. y le entregó pues a Séfora, una de sus hijas, como esposa de Moisés, y estando allí Moisés apacentando las ovejas. Imagínense pasar de ser de ocupar un alto cargo allí en Egipto a apacentar las ovejas, que era pues una labor, no era de prestancia, por decirlo así. Entonces lo lleva a este lugar, al desierto, y él está allí apacentando las ovejas. Y en el capítulo 3 de Moisés dice que se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. O sea, la casa era la casa de Reuel, que por descendencia y todo esto, entonces, pues así se manifestaba y se usaba todos estos términos en la cultura hebrea, ¿no? O sea, no solamente era la persona como tal, sino toda su ascendencia. Entonces, él estaba allí y dice que él era sacerdote de Madián, el suegro, y dice, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Entonces vemos allí cómo Dios, o sea, en medio de la nada, ¿sí? Hay una zarza y además esa zarza no se consume, se guía. Ahí ya vemos una prefiguración, ¿no? De lo que era Jesús, de lo que iba a ser también ese fuego consumidor de nuestro Señor. Entonces vemos acá cómo Moisés queda asombrado de esto y es donde Dios le hace el llamado y le entrega tan grande encomienda a Moisés, que es liberar a su pueblo. Él todavía en ese momento no sabía cuál era el propósito de su vida. O sea, yo creo que Moisés, bueno, sí, ya acá me quedo, acá me casé, sí, estoy tranquilo. Además que ya en ese momento dice que ya pues también el faraón que había estado en ese momento había muerto, entonces pues él hubiese podido regresar a Egipto, pero él ya estaba allí establecido y Dios le da esta labor. Lo llama y le entrega esta encomienda, tremenda tarea, ir a liberar a su pueblo de la esclavitud. Qué bueno, porque yo indicaba que esa escena narrada en el texto que nos dio Marcela, pues imagínense, para quienes están en el campo o para quienes nacimos en el campo, pues realmente una zarza es como una gramilla, ¿no?
que al prender fuego, pues eso es como prender un fosforito y se acaba rapidito el fuego, ¿no? Sí. Y Moisés ve esa zarza que quema, que produce fuego y sigue y sigue. No dice el texto por cuántas horas, pero eso debe ser No. mucho tiempo. Sí. Y entonces, claro, Moisés dice, no, pero ¿qué está pasando acá? Y yo me imagino él la curiosidad, ¿no? Por allá con su rebaño, y él curioso esto, ¿por qué no se consume la zarza? Ujú. Y se puede imaginar él en medio de su curiosidad y poquito a poco él acercándose a ver qué era lo que pasaba. Y escucha la La voz de voz Dios. de Dios. Tremendo, eso es impactante. Eso es impactante, por eso, hombre privilegiado, y entonces escucha la palabra de Dios. Desde luego, esta es una teofanía, esta es una revelación, y escucha palabras de Dios dándole la explicación por qué no se consumía la zarza y le dice, descálzate, porque la tierra que pisa santa es. Ujú. Sí, eso está en el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo y dice lo que decía Juan, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés. Yo me imagino con esa voz de, bueno, Dios, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy, miren eso tan importante, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ah, no, pues o sea, Moisés dice que se cubrió el rostro porque tenía miedo, pues yo creo que cualquiera, ¿cierto? En medio del desierto y todo eso, pero acá lo impresionante también es que Moisés ya había escuchado del Dios de los hebreos. Sí, qué lástima que por el tiempo no podemos seguir narrando, pero toda esta historia de la vida de Moisés está en Éxodo, lean todo el libro de Éxodo y de igual manera Deuteronomio. Hagamos así como un conector para poder también compartir con usted otro evento espectacular. Entonces ya Moisés le dice al Señor, no, pero si es que yo me Todas trabo. las excusas, ¿no? Todo. No, yo qué voy a hablar, yo no puedo ni hablar, ¿cómo me voy a presentar a Faraón? Sí, además también estaba leyendo un artículo que dice que pues por estas expresiones puede ser que Moisés era algo melancólico. Sí. ¿Sí? Que son esas personas que buscan como ser son pesimistas. Sí, y muy introvertidos, mucho conocimiento, mucha inteligencia. Exacto. Pero hay personas que por eso no les gusta hablar en público. Llegan a hablar en público, se les olvida todo. Sí. O se nos olvida todo, porque a mí me pasa a veces lo mismo. Entonces dicen en algunos artículos que él pues pudo tener el temperamento de Moisés era melancólico, que además son personas muy estudiosas, lo que tú acabas de decir. Mucho conocimiento. Y claro, el Señor le dice, no, mire, no se preocupe, ahí está su hermano. ¿Qué hace si es un fogoso para hablar? Solucionado el problema. Pero para hacer el resumen, porque es que aquí hay unas cosas bien hermosas de Moisés. Entonces, mire, bueno, como dice, o sí, y empujado por el poder de Dios, va. Empecinado porque imagínese, Moisés quería. era atrevido porque dice en el versículo 13 del capítulo 4, dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Imagínese, o sea, está ante el mismo Dios, o sea, él tenía su temperamento y tenía su, o sea, no era como que, sí, bueno, Señor, no, o sea, decirle a Dios, por favor, te lo ruego. O sea, eso está en el personalidad, ¿cierto, Lorena? Claro. Entonces, mire, todo lo que ocurrió cuando él llega ante Faraón, todos los milagros, todo, la serpiente, el bastón se convierte en una serpiente, se traiga las otras bastones que tenían, bueno, todo eso y todo lo que se da lo de las plagas. ¿Sí? Y todo lo que se da para poder él convencer, porque bueno, ya había convencido a Faraón,
y ahora para convencer al pueblo era peor. Sí. Entonces, también el trabajo que él tuvo que hacer para que el pueblo entendiera. Y el pueblo decía, no, pues como nos vamos a ir de acá, bueno, aquí nos dan fuerte y nos esclavizan y dicen, ah, pero podemos comer carnecita y podemos tener cositas, ¿no? Entonces, después de todo eso, que eso lo vamos a hablar en unos programas del viernes, vamos a hablar, retomando por eso vamos rápido, es increíble eso lo que pasó en el Mar Rojo. Sí. Él allá, entre la espada y la pared, como dice, ¿no? El mar por acá turbulento, porque es bastante, y todo el ejército. Y entonces él ahí, asustado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor le dice, extienda su vara. Extendió la vara y ¡pum! Fue la avenida. Ujú. Después de eso, pasan al desierto, precisamente, del Sinaí, y luego lo de el agua que amarga allá en Mara. Sí. No tenían y todo el pueblo echándole vainas Sí. al pobre Moisés. Bueno, entonces agua pura para tomar. Y cuando estaban más en el desierto, agua no hay. Mire, la roca, salir agua de una roca, pues uno se imagina ahora, no, es como que un cuento. No, eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Ahora, ¿cómo se iba a alimentar? Dicen que 600 personas salieron, pero no cuentan los niños ni cuentan las mujeres. Es decir, son 2 millones de personas. ¿Puede imaginar 2 millones de personas en un desierto donde no hay ni siquiera una hoja de un arbolito? Pero ahí les tuvieron maná, tuvieron alimento y hasta codornices, tan rico que es ese alimento de las codornices. Entonces mire que todo eso pasó. Pero vamos a aquí hablar ya a lo último de Moisés, porque decíamos anteriormente que hay como 2 propósitos por las cuales Dios llamó a Abraham. Muchas cosas él hizo, pero una, liberar al pueblo de la esclavitud. Pasaron el Mar Rojo, Sí. felices y contentos, y el ejército egipcio quiso hacer lo mismo y quedó atrapado. Pasan el desierto y a mí esto me parece tremendo. Ese llamado del Señor, escala el monte Sinaí, allí 40 días, ¿cierto? 40 días. Y él recibe ahí, imagínense los mandamientos. Se dice que con fuego, así lo dice el texto, Sí. Dios escribió los 10 mandamientos que ustedes conocen. Por el tiempo no los decimos, pero eso está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Miren ahí eso es lo que Dios le revela. Directamente, esos 10 mandamientos son escritos con la mano poderosa de Dios por medio de fuego. Quedaron grabadas las tablas. Bueno, claro, después baja Moisés a compartir con el pueblo y encuentra a ese pueblo desordenado, totalmente paganizado, vuelto nada. Y vaya carácter de Moisés, lo que hizo con las tablas, ¿no? Las rompió. Exacto. Sí. Imagínense, es como uno romper ahorita en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde vemos que el temperamento de Moisés, ¿cierto? Tenía algo que era lo que hablábamos, que eso mismo de pronto todavía ese temperamento le faltaba ser un poco moldeado por el Señor, ¿cierto? Porque ese temperamento fue el que lo llevó también a indignarse con lo que pasó con este hebreo y llegar a matar a este soldado, porque pues le faltaba ese dominio propio. Entonces, y vemos acá pues estas reacciones. Y eso también lo lleva, eso pues son como partes de sus debilidades, porque a veces solamente hablamos de las fortalezas, pero no de las debilidades. Entonces una de esas debilidades fue eso, también cuando Dios le dijo una sola vez golpea la piedra, y él lo hizo 2 veces. Claro, obviamente había un contexto también hacia él de un pueblo terco, un pueblo quejoso, un pueblo desagradecido, que mejor dicho, pero vemos también esas debilidades, y pues esas debilidades también le costaron no pasar a la tierra prometida, que oye, eso a mí, Dios mío, eso a mí me duele. O sea, me duele profundamente. Sí, queda ahí como uno dice, no, se lo merecía, ¿cierto? No, pues las cosas de Dios son así. Entonces les estaba contando de esa rabieta, llamémoslo así, una ira más bien santa, de ver al pueblo que se había desorganizado,
que se ha vuelto nada y claro, rompió las tablas. Ujú. Y otra vez tiene que escalar la montaña del Sinaí y otra vez recibe la ley. Se dice, amigo oyente, y yo creo que eso se va a dar, porque las tablas de la ley, escritas por Dios, están en el Arca de la Alianza, que no sabemos dónde está. Hay 4 teorías y dicen 4 grandes naciones y culturas que tienen el Arca de Noé, y ahí está la vara de Moisés, está las tablas de la ley y está, eso me parece increíble, ¿recuerdan los panes? Sí. Los panes de las preposiciones que están, ahí están los 12 panecitos, como unas arepas grandecitas, del pan de trigo, y ahí están en el Arca de la Alianza, y ahí están las tablas de Moisés. Ahora, ya para ir terminando, nos queda 1 minutico y medio, es sobre la muerte de Moisés. Es un misterio realmente, porque él se fue para la montaña, y allí se dice que murió, y yo me imagino todo ¿cómo se llama eso? La estrategia, el plan de contingencia para ver a ver dónde está el cuerpo de Moisés, porque si hubiera muerto Moisés, pues si hubiesen encontrado por lo menos los huesos, que pronto las aves carroñeras hubiesen comido el cuerpo. No lo encontraron en ninguna parte, y él estaba solo allá en la montaña, de tal manera que se dice que unos dicen que realmente más bien el Señor se lo llevó, al igual que Enoc, al igual que posteriormente Elías, y que por eso no encontraron el cuerpo de Moisés. Lo que sí es cierto es que como David cómo hubiese querido construir el templo, pero no, fue su hijo. Sí. Y así le pasó a Moisés. Quería entrar a la tierra prometida, no, porque ya tenía otra persona preparada, que fue Josué, que fue el que lideró la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y se dice que realmente de las personas que salieron de Egipto, que hablábamos de aproximadamente 2 millones, ¿sabe cuántos entraron a la tierra prometida de esos que salieron de Egipto? 2. Caleb, el hijo de Aarón, y Josué, y la nueva generación. que era y las generaciones que nacieron en el Sí. desierto. Marcelita. Sí, para concluir, o sea, mucho que decir de Moisés definitivamente, pero a pesar de esas debilidades que yo mencionaba, que por eso digo, me apasiona la Biblia, porque Dios nos muestra personas como usted y como yo, que a veces nos justificamos para pecar y para estar dominados por el pecado. Acá Dios nos muestra una persona totalmente imperfecta, pero que aún así Dios lo llamó amigo. O sea, es de los pocos en la palabra de Dios que Dios, o sea, dice que Dios consideraba a Moisés amigo de Dios. Es impresionante. Además también que dice que era un hombre manso. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era fiel a lo que Dios le entregó. Entonces, esas debilidades es donde vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, que Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y lo vemos ahí claramente en Moisés, un hombre que amó profundamente a Dios y que además tenía un corazón de pastor, porque cuántas veces no libró a ese pueblo de la destrucción de parte de Dios. Ya después ya Dios dijo, no, ya acabó esta gente, y fue lo que pasó. Y los acabó y solamente le dio la oportunidad a las generaciones futuras, a las generaciones nuevas, perdón. Pero esa generación la destruyó, porque eso es Dios. Así que no nos quedemos que solamente Dios es amor y misericordioso. No, Dios también es un Dios severo. Justicia. Y es un Dios justo. Entonces vemos acá como Moisés fue un amigo de Dios y supo entender que estaba ante un Dios misericordioso, pero ante un Dios también temible. Cierto. Qué bueno, Marcela. Buena conclusión. Una aplicación. Ustedes escucharon bien, a grandes rasgos, la historia de Moisés. Dios lo llamó, lo protegió, lo formó como un rey, como un pastor, y cumplió la misión que Dios le dio. ¿Cuál? Liberar al pueblo de Israel, que estaba esclavizado por más de 430 años, y recibió
la ley de Dios para el pueblo de Israel, para la iglesia, incluso para musulmanes, por qué no decirlo, para el mundo entero. Bueno, gracias, amigo oyente, gracias Marcela, Lorena, gracias en el Control Master, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte y seguimos en el impulso mañana si es la voluntad de Dios.